Bienvenidos a Energía 21. Hoy vamos a hablar nuevamente de la energía eólica. ¿Por qué? Porque en Argentina nos hace falta electricidad. La eólica podría venir a darnos parte de la electricidad que nos hace falta. Nos hace falta desarrollo industrial, puestos de trabajo. La energía eólica y las otras renovables también podrían ayudarnos en eso. Hace falta diversificar la matriz energética. La energía eólica nos va a venir bárbaro para esto. Hay una intencionalidad política en estos momentos, con esta nueva conducción política, la de desarrollar las energías renovables. Pero la intencionalidad política necesita de reglamentaciones de leyes, de reglamentaciones, para que la cosa se ponga en marcha. Entonces hablamos con un especialista, con el doctor Carlos Félix Badano, para que nos cuente y nos ayude a analizar y comprender la situación en la que estamos. Pero primero, ¿quién hace posible el encuentro? Presenta Energía 21, FEC, Federación de Entidades de Combustibles. Carlos, hace unos días el gobierno anunció que la resolución 108 dejaba de tener vigencia, era derogada, pero no anunció con qué la reemplazaba. Esto generó cierta inquietud en los sectores que estaban vinculados. Entonces, en primer lugar, queremos hacer una revisión acerca de qué era esta resolución 108, qué permitía a los instaladores de parques, y luego qué vislumbra usted con respecto a esto que yo decía que ha generado cierta inquietud en el mercado. Bueno, la resolución 108 es la resolución que permitía gestionar los proyectos de los parques eólicos hasta el momento. Ha quedado suspendida. Lo preocupante es que no se sabe con qué mecánica se van a desarrollar los proyectos. De aquí en más, hasta tanto venga una resolución nueva o algo por el estilo. Posiblemente hubiera sido más recomendable dejarla en suspenso y reemplazarla por otra provisoria o algo equivalente. Eso genera una cierta incertidumbre en los inversores. Hay muchos proyectos que estaban listos ya prácticamente con acuerdos de financiación, porque con toda esta nueva política energética somos todos muy optimistas porque evidentemente que la política energética llevada adelante por el ingeniero Macri y por el ingeniero Aranguren es coherente, y nosotros coincidimos con que es la forma como se debe encarar. Pero hay otros aspectos de esto que hacen a la reglamentación y a la concreción de los proyectos. Entonces es preocupante porque si nosotros queremos dar certeza, queremos generar certidumbres en la ejecución de los proyectos para los inversores, más que nada extranjeros, porque los inversores nacionales conocen mucho que hay debajo de la alfombra y son en general muy optimistas. Entonces, bueno, eso es un poco preocupante. Esa es la realidad, ¿no? Cuando dice hay muchos parques que estaban avanzados, ya tenían los acuerdos, al ser suspendida la resolución 108, esto también quedó en suspenso, el avance de los parques. Claro, es decir, concretamente, hay toda una serie de etapas que se tiene que cumplir para gestionar un proyecto que ahora no se sabe cómo se van a hacer. Lógicamente que no se va a descubrir la pólvora, porque va a haber que tener con el organismo de aplicación del área eléctrica, ver toda la reglamentación, lo que se conocía con etapa 1, etapa 2 de Camecha, etcétera, etcétera. Eso estaba todo armado, ¿no es cierto? Entonces ahora hay una cierta incertidumbre. Yo creo que eso no es compatible con los objetivos en sí de la ley 27.191, que fija un objetivo del 8% para el 2017, que estamos hablando de 2.500 megavatios de potencia instalada renovable, de las cuales un alto porcentaje de eso es eólico, ¿no es cierto?
Claro, Argentina se está abriendo a un mundo donde las renovables juegan un rol importante. Argentina venía demorada en este tema y pareciera que está abriendo la puerta y que está metiéndose en el umbral del mundo con esto de hagamos energías renovables. Exactamente. Lo que pasa es que acá hay un tema que yo siempre menciono y es lo siguiente. La realidad energética argentina, el potencial eólico es uno de los más grandes del mundo en Argentina. Yo voy a hablar de lo eólico. Hay otras energías renovables que también son muy buenas. Pero lo que pasa es que nosotros estamos usando menos del 0,3%, por decir algo, del potencial eólico, que son 2.000 gigavatios. Para que la gente tenga idea, estamos hablando de 2.000 chocones eólicos y no estamos usando nada. Entonces, no cometamos el error de no aprovechar esta situación, este momento histórico por el que estamos transitando, justamente donde están dadas las condiciones de apoyo político para llevar adelante esta situación. Entonces, creo que las decisiones hay que tomarlas y llevarlas adelante lo antes posible, ¿no es cierto? En este momento histórico que usted nos está pintando, también hay una realidad argentina que es la necesidad de más cantidad de energía sobre la mesa porque los usuarios se quedan sin luz, hay cortes programados, no hay energía lo suficiente como para abastecer. Y además hay otra cosa importante, los tiempos para la gestión de un parque eólico son mucho más cortos que para armar cualquier otro tipo de generación convencional o no convencional también, ¿no es cierto? Los tiempos son mucho más cortos. En 3 años, por ejemplo, puede estar entrado en servicio, incluyendo la campaña del estudio de recursos eólicos, etcétera, etcétera. En 3 años tendría que estar terminado un parque de 100 megavatios, por ejemplo. De esos puedo llevar varios simultáneamente. Ahí, en paralelo, lo que sucede es que acá se plantea el tema de cómo hacerlo, el cómo hacerlo. Acá yo creo que esto hay que hacerlo simultáneamente utilizando las máquinas importadas por el hecho que ya existen. Es toda una historia. La capacidad de fabricación nacional en este momento podría llegar a cubrir del orden de un 10%, unos 100 megavatios, 150 megavatios por año, digamos. O sea que es muy bajo con respecto a la necesidad que tenemos, que sería el 8%. No podríamos nunca hacer 1.500 megavatios por año, imposible. Podríamos hacer un 10% de eso. O sea que durante un cierto tiempo, 2 años por ejemplo, tendríamos que facilitar la incorporación de equipamiento importado. No así después que ya se vaya estructurando toda la fabricación nacional, porque hay todo un proceso de homologación de equipos, etcétera, etcétera, porque yo no puedo lanzarme a fabricar sin cumplir los pasos de las homologaciones internacionales, etcétera, etcétera, porque los inversores se tienen que manejar sobre pautas y equipamientos que estén debidamente certificados. Claro, este es otro tema que también viene de la mano de las energías renovables y es el desarrollo de la industria y la cantidad de puestos de trabajo que en esa industria se abrirían para cubrir las necesidades energéticas. Mire, más o menos hay que calcular que hay unos 20 puestos de trabajo por cada megavatio instalado. Directos. Estamos hablando 20 directos. Quiere decir que si están los 100 megavatios, son 2.000 puestos directos de trabajo. Y si la Argentina pudiese cumplir su meta de 1.000 megavatios... Sí, y los indirectos, que son los ingenieros, la industria, son 160 puestos por megavatio. Más o menos, esas son las normas para los países no superdesarrollados, digamos, ¿no? En los países desarrollados, con un nivel de desarrollo en Europa, etcétera, etcétera, es un poco menor los valores, pero para nuestros países es eso. Bien, Argentina necesitaría para abastecerse o para abastecer todas las necesidades energéticas aproximadamente 1.000 megavatios, inyectar nuevos 1.000 megavatios por año en el mercado, ¿no? Aproximadamente, sí. Aproximadamente. ¿Está en condiciones de lograr eso Argentina? Y si no está en condiciones, ¿qué hace falta para que eso pueda ser? Argentina en este momento
con la fabricación nacional, me refiero a lo eólico exclusivamente, ¿no? Sí. No está en condiciones de satisfacer la producción, digamos, con producción nacional de 1000 megavatios por año. Sí puede lograrse en un término de 2 o 3 años, digamos, empezar, cuando entre en régimen esto. Por eso que una parte, es decir, paralelamente con que se van incorporando, hay que considerar que un aerogenerador tiene 8.000 componentes aproximadamente. Es un pequeño detalle. Hay una serie de componentes del aerogenerador que se fabrican en la Argentina desde hace 100 años, que son transformadores, celdas de media tensión, conductores, tableros de comando, control y medición, y todo lo que sea electromecánico acá se fabrica en aplicaciones industriales mucho más complicadas que un parque eólico. Lo único que nosotros no hacemos en este momento, porque nos falta homologación, certificación, etcétera, etcétera, son los aerogeneradores propiamente dichos. Sí se están haciendo, por ejemplo, IMSA y NRG, IMSA en mayor proporción, y también INVAP, se están empezando a hacer. Ya IMSA ya es fabricante de máquinas, pero tiene una capacidad que está acotada a 150, más o menos, 150 megavatios por año. Es decir, tenemos un potencial industrial preparado, hay capacidad ociosa, tenemos técnicos, esto se puede reforzar también, hay un trabajo de capacitación para los niveles terciarios sobre todo, hay toda una historia de cosas que hay que ir haciendo de a poco, pero hay que empezar ordenadamente con una planificación ordenada y con la participación de fabricantes, que es lo que saben los fabricantes, por ejemplo, torres, fabricación de torres. Tenemos fabricación local. Por ejemplo, hay 2 o 3 fábricas grandes. Por ejemplo, está Astilleros Río Santiago. Astilleros Río Santiago ha hecho la fragata Libertad. Me parece que es un poco más complicado que hacer una torre, ¿no es cierto? Entonces, la fragata Libertad, el buque escuela de la Marina de Guerra. Y otra serie de buques, embarcaciones. Ese es un caso, ¿no es cierto? Entonces, las cosas están, pero no para lanzar violentamente la incorporación de 1000 megavatios con un 30% de fabricación nacional. Es imposible eso, ya. Está a punto de ser reglamentada la ley de la que estamos hablando, esta ley que exige el 8% a los grandes usuarios y que va a demandar entonces tanta cantidad de parques. Bien, como todavía no ha salido la reglamentación, pero sabemos que está a punto de salir, como especialista, ¿qué le parece que tiene que estar presente en esa ley? ¿Qué está esperando el mercado que esa reglamentación sí o sí considere? Bueno, la reglamentación lo que tiene que establecer claramente son, aparte de los objetivos, ¿no? Del 8% para el 2017, así, hasta el 2025 con el 20%, ¿no? El 25% creo que es, para el 2020, ¿no? Entonces, eso es lo que habrá que ver, por revisar un poco eso. Y después todos los alcances relacionados con la parte impositiva, con todos los beneficios impositivos. Eso por un lado. Por otro lado, ver cómo va a jugar los topes de la tarifa, cómo se va a establecer la tarifa. Creo que fija un tope de $113 el megawatt hora, un tope máximo. Y después, sobre todo, tratar de precisar los alcances y los beneficios en función del componente nacional y el componente importado, por los beneficios. Es toda una historia, eso hay que ver bien cómo se va a establecer, porque eso puede ser, los beneficios impositivos, obviamente, optimizan y mejoran la tarifa, tienden a bajar la tarifa. Entonces esos son aspectos muy importantes para quien va a invertir, ¿no es cierto? Si llevamos adelante estos proyectos, que yo creo que los podemos hacer perfectamente, van a inyectar un gran componente de energías renovables en la matriz energética, cosa que es muy novedoso. Y estamos en capacidad de hacerlo esto. Y paralelamente a esto está el hecho de que
se están dando una serie de condiciones, tanto del país como del mundo, que hacen que nosotros tengamos una obligación moral y ética, atento a la globalización y al Laudato Si del Papa, etcétera, etcétera, del cambio climático, etcétera, etcétera. Nosotros ya no podemos eludir esta responsabilidad que tenemos, que es bajar la emisión de anhídrido carbónico al aire. El tema de la contaminación es un tema muy serio y lo estamos viviendo ahora con todos estos cambios climáticos que se están viendo acá en el país, inundaciones, etcétera, etcétera. Ya no es una posibilidad, sino es una obligación que tenemos nosotros. Y además hay otro aspecto. Yo en lo personal tengo una honra de que me han honrado con un doctorado académico honoris causa de energías renovables, que está relacionado con la UNESCO y la Carta de la Tierra y todos estos compromisos que a uno de alguna manera lo obligan a llevar adelante estos proyectos. Pero como todos los proyectos son a sangre y fuego, esto no se hace despacito, hay que ir tratando de concretarlo. Y lo eólico tiene esa ventaja, que se puede ir haciendo por fases, empezar por pequeñas potencias y después ir definiendo un escenario energético de energías renovables de gran impacto, no solamente eólico, sino otras energías alternativas, ¿no? Usted habrá escuchado, como lo hemos escuchado todos, a alguien que dice, uy, pasé por Uruguay y resulta que Uruguay está con molinos en toda la costa y tiene molinos, y nosotros, ¿cómo no tenemos en Argentina? Entonces, ¿qué le explica a ese televidente que dice, uy, estuve en tal lugar y está lleno de molinos y nosotros no tenemos energía eléctrica? Yo sobre el Uruguay puedo hablar porque yo hice el primer parque eólico en Uruguay en el año 2008, con máquinas usadas, traídas de Holanda, y con capitales argentinos. En ese momento fue una inversión de un empresario muy conocido acá en Ingeniero Bulgeroni, Alejandro, que es uno de los dueños o integrantes de Pan American Energy. Bueno, y nos largamos a hacer ese proyecto, que fue el primer parque eólico, porque había un gran apoyo político y una decisión política de llevar adelante. Eso fue en el 2008. Instalamos 10 megavatios, que fueron al final 16 máquinas, que era bastante importante, no había en ese momento ni pensar en eso. Y resulta que después, ahora, estamos en el 2016 y están teniendo casi el 30% de la potencia instalada eólica en Uruguay en este momento. De la potencia instalada, el 30%, casi el 30% es eólico. Porque ha habido una decisión política, y además con un recurso eólico que no es comparable con el nuestro, porque nosotros el 70% del territorio argentino está en la Patagonia, pero hay otro 30% que tiene buen recurso en el resto del país. O sea que el país tiene distribuido a lo largo de toda su superficie un gran potencial eólico. Lo que pasa es que Uruguay tuvo la decisión política de llevar adelante esto, empezó en el 2008, me acuerdo que este primer parque que armamos, que lo proyectamos, lo hicimos y lo operamos nosotros directamente, trayendo todo el equipamiento, le tapamos el puerto de Montevideo con molinos. Y bueno, fue el lanzamiento, y de ahí en más empezaron a surgir una serie de otros proyectos. Entonces, porque hay decisión política, ¿no? La decisión política hace que luego se resuelvan los temas de tarifa, de costos. Exactamente, acá hay decisión política, ahora hay decisión política clara, la política energética clara. Ahora tratemos de que no demorarnos por falta no seamos exagerados, ¿no? De gestión no del todo suficiente. Es decir, para llevar adelante estos proyectos se necesita decisión política, pero también además hay que apuntalar sin soberbia, sin nada raro, ¿no es cierto? Ir adelante
y haciendo participar a los fabricantes, a los académicos también a veces, y tratando de una cosa muy importante, que es en el mediano plazo empezar a tratar de estructurar toda la normativa y la aprobación de normativas, certificaciones y homologaciones, etcétera, etcétera, nacional, que sea nacional. Nosotros no necesitamos en el fondo que nos vengan de otros lados a certificarnos. Eso es otro de los objetivos que hay que cumplir en el mediano plazo. Tener túneles de viento debidamente instalados, con todas las condiciones que piden las normas IEC, etcétera, etcétera. Que lo podemos hacer, ¿no? Todo ese potencial argentino se va a trasladar a proyectos en parques. Entendemos que hay muchos parques que están proyectándose. ¿Nos puede contar algo de lo que está ocurriendo en el interior, sobre todo? Bueno, en este momento en particular hay muchos proyectos que tienen ya el estudio del recurso eólico hecho, varios, y están en la etapa de complementar con los estudios de impacto ambiental y hacer todas estas gestiones hasta llegar a ser generadores y conectarse a la red. Esa es la partecita que se necesita que esté la resolución 108 o la reemplazante, ¿no es cierto? Hay muchos proyectos de esos. En particular, yo, por ejemplo, con mi consultora estamos desarrollando 4 proyectos, de los cuales uno de ellos lo estamos haciendo para la Asociación Argentina de Energía Eólica, y otros 3 que los estamos haciendo dos para Chubut y otro aprovechamiento, pero eso de cero. Estamos en la etapa de campaña de medición. Por otro lado, hay otros proyectos que tienen ya terminados los estudios de recurso eólico, le falta hacer el impacto ambiental y toda la gestión de conectividad eléctrica y para poderse conectar a la red. Hay muchos proyectos. Bien, mientras nosotros estamos hablando, el tiempo sigue pasando y los proyectos, hasta tanto no estén las resoluciones en vigor, siguen como descansando. Exactamente. Y la energía sigue faltando y también el humor de la gente se altera cuando, a pesar de que le avisen, te vamos a cortar la electricidad de tal hora a tal hora, la gente dice, bueno, sí, pero yo quiero tener electricidad. Y todos deseamos tener electricidad, tener energía. Exactamente. Por ejemplo, esto me hace acordar un poco el tema del INDEC. No podemos esperar hasta junio que salgan las licitaciones para a partir de ahí, de ese momento, empezar todo el proceso que significa la licitación, la adjudicación, las discusiones hasta que se firme y de ahí la fabricación de las máquinas, etcétera, etcétera. Hay que largar ya esto. Por eso yo insisto en que hay que iniciar también dando participación en las máquinas usadas que existen en el mundo, porque se está repotenciando los parques eólicos, especialmente en Europa, y con máquinas de 1 mega para arriba, y acotarla a un plazo, por ejemplo, de 2 años. De alguna manera, eso hay que analizarlo bien, para que no vaya a limitar el desarrollo de la industria nacional, ¿no? Comprar una máquina usada puede ser algo así como comprar un auto usado en buen estado para circular. Pero por supuesto. Aparte, otra cosa, yo este caso que le comentaba de Uruguay, el primer parque, lo hice con máquinas usadas. Y nosotros, de origen holandés, ellos nos dieron una garantía de un cierto tiempo. Nosotros capacitamos a la gente con la capacitación hecha con los holandeses para poner en marcha esto, y hasta el día de hoy esto ha ido funcionando. Y no solamente eso, sino hay una serie de componentes de industria local que se van acomodando a esas máquinas, y ya esa es la semillita que inicia todo el proceso del desarrollo de las industrias vinculadas con la energía eólica. Yo siempre cuento, a poco de haber instalado el parque eólico en Uruguay en el 2008, nos cayó un rayo en una máquina de 1 megavatio, 70 metros de altura, y de 2 palas. Bueno, cayó el rayo. ¿Qué hacemos? Había que resolverlo. ¿Qué hicimos? Directamente contacto con los holandeses,
Yo digo, allá en Uruguay, como en la Argentina, hay astilleros que están calafateando barcos permanentemente, es un trabajo de resinas. ¿Qué hicimos? Con la asistencia del asesoramiento, reparamos la pala y en 3 días estaba funcionando de vuelta la cosa. Y eso genera toda una historia, que son todas estas industrias que van progresivamente desarrollándose. Lo mismo pasa con la industria electrónica, con la electrónica de potencia, y más en la Argentina. En aquel momento en Uruguay nos decían los holandeses que teníamos que para montar ese parque eólico necesitábamos 2 grúas de 500 toneladas en Uruguay, y en la época de las pasteras. A eso va el cuento. Resulta que yo me puse en contacto con empresas de montaje de grúas en Uruguay, olvídense, porque había 100 toneladas como máximo. Claro, en Europa por teléfono consigo 2 de 500, no hay ningún problema. Yo acá empecé a investigar, en Brasil nos cobraban cualquier cosa, y resolvimos con aerogeneradores, con grúas argentinas, que hacían otras cosas, y montamos con una grúa de 350 toneladas y otra de 100 toneladas de apoyo. En Holanda no podían creer que lo hubiéramos hecho así, y lo hicimos. Carlos, se nos está terminando el tiempo, de modo tal que me gustaría así un mensaje sobre el final con respecto a este horizonte que se está vislumbrando en Argentina del desarrollo de la energía eólica, el desarrollo de la potencialidad que el país tiene. Bueno, estamos viviendo un momento muy interesante, y en lo personal soy muy optimista con respecto a las posibilidades que tiene la Argentina de desarrollar la energía eólica en particular. Siempre, por supuesto, siendo muy pragmáticos en la concreción de estas cosas. Tenemos gente, tenemos industrias, tenemos que poner en marcha toda una capacidad ociosa que está preparada para esto, y yo creo que en un tiempo no más allá de entre 2 y 3 años se va a poder entrar en un régimen de fabricación de por lo menos 1000 megavatios instalados por año. De eso estoy seguro, y así como en Uruguay le dije al ingeniero Bulgeroni en un momento que iba a estar lleno de molinos, eso fue en el año 2008, no podían creer, nosotros instalamos, empezamos a instalar, y ahora en este momento Uruguay es uno de los países que tiene mayor capacidad instalada con respecto a su instalación energética en el mundo, en este momento, 30%. Así que viento en popa. Nos estamos despidiendo, nos encontramos dentro de 7 días en este mismo lugar con más Energía 21. Chau, chau. Presentó Energía 21, FEC, Federación de Entidades de Combustibles.